Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Esperemos un momentico que se conecte. Hola, de nuevo, muchas gracias a todos los que se conectan en el día de hoy en nuestras cápsulas semanales de fraude al desnudo. Para las personas que se conectan por primera vez, mi nombre es Marta Cadavid. Soy una apasionada de los temas de administración de riesgos, especialmente delitos económicos. Y bueno, traigo estas cápsulas semanales para que discutamos cosas, conversemos, nos actualicemos un poquito y hagamos la vida un poquito más fácil, especialmente en esta época. Espero que estén estudiando montones. Yo quiero que les deseo como siempre lo mejor, pero esta época nos va a cambiar montones, especialmente esos negocios que uno nunca creía que iban a cambiar, que los negocios que nunca iban a morir, y hoy en día pues estamos en casa y las que vamos a la peluquería pues ya no podemos ir y nos tenemos que hacer todo en casa y empiezan ahí un montón de dinámicas bien particulares que nunca pensamos en la vida que iban a cambiar. Eh, pero igual, hoy en día hay negocios que están renovándose, se están reinventando, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Hoy vamos a hablar de corrupción, uno de mis temas favoritos, y es que he estado leyendo un poquito en las redes sociales, un poquito, no muchísimo, acerca de corrupción, porque estamos de fiesta, estamos en la feria de los contratos, y es que es increíble que estemos hoy en esta oportunidad de cambio, llamémoslo así, en esta oportunidad de cambio, de renovación, de reinventarse, y ya empezó la gente con maravillosas ideas a tirar contratos al aire, a la juria, como decimos en mi tierra, y bueno, a mirar entonces quién se une a la fiesta. Eh, Sabemos que la corrupción es el cáncer social, eso lo tenemos muy claro, y que la corrupción no solamente del Estado, la corrupción ya lo explicamos en otras cápsulas de fraude al desnudo, también nosotros hemos aportado a eso, sea por indiferencia, sea porque creemos que los delitos de paisaje nunca pasan, porque creemos que solamente la corrupción que significa cárcel es lo único que importa. Y bueno, resulta que es que nosotros también hemos aportado a eso, pero hoy en particular quiero hablar de esa corrupción que es, que es pública, pero también que afecta a las organizaciones en cierto sentido. Eh, Voy a hablar específicamente de los procesos de corrupción en el sector educación y en el sector salud. Y es que es bien particular que cada que se crea un presupuesto anual en un país o cada que llega un presidente, y no voy a hablar de un país en particular, estoy generalizando. Así que ofrezco disculpas si existe un país donde nos estén escuchando que de pronto la situación sea totalmente diferente, pero voy a generalizar. Entonces, en la mayoría de los países, cuando se está haciendo el presupuesto anual de inversión o de gasto, pues generalmente lo primero que a lo que le cortan la cabeza es a la educación o a la salud. Y es más bien particular. Y hoy en día, los que están sacando la cara por los países en general son las personas que le metieron la ficha a la educación y al sector salud. Eh, Hoy hay una necesidad inmensa, inmensa de personal médico, de personal que esté asociado al sector de la salud, auxiliares, enfermería, enfermeros, enfermeras, todas estas personas que infortunadamente también han sido de alguna forma segregados tanto en el sector público como en el sector privado. Porque entonces resulta que si no se puede educar más personas en el sector público, por ejemplo, en las universidades públicas no hay más cupos para los estudiantes de medicina o de enfermería o de regencia de farmacia, pues lo que va a suceder es que va a haber menos gente preparada. Y hoy en día los que están sacando la cara por nuestros países es este grupo de personas. Que la están sacando del estadio, independiente de los resultados, de los números. Saben que yo ya me cansé de hacer la división. Acá en Estados Unidos, en CNN, en inglés, ponen a un ladito la gente que está enferma a nivel global, los que están enfermos, los que se han muerto.
y los que están en Estados Unidos, igual los enfermos y los muertos, pues no ponen los porcentajes. Entonces le decía yo aquí en mi casa, pues eso es una bobada, ¿por qué no ponen los porcentajes y evitamos que todos los días hagamos el cálculo de la curva? Pues el cálculo de la curva infortunadamente sigue creciendo, pero igual los médicos, las enfermedades siguen siendo los mismos. Hace poquito voy a mencionar este caso en Colombia. Mi colega Luis Fernando García posteó algo acerca de Quibdó, Chocó, que es uno de los departamentos más interesantes de Colombia, con unas riquezas agrarias y en todos los aspectos de naturaleza, pero con unos problemas de corrupción enormes. Y en esta época estaban posteando el contrato para el alumbrado público y Luis Fernando se dio a la tarea de hacerle auditoría forense a esos estados financieros del departamento de Quibdó, el estado de Quibdó, y por cosas de la vida le llega la licitación del alumbrado público para la ciudad de Quibdó para diciembre del 2020 y no hay presupuesto para la salud. Él calculó el presupuesto para atender la emergencia del coronavirus y no tienen con qué, pero es para el alumbrado. Entonces este tema de corrupción hoy en día está dejando por fuera a muchísimos gobiernos, a muchísimos gobernantes, porque claro, nadie se imaginaba que en un tema de una pandemia que iba a ser global, donde a todos nos puso en la misma posición, todos estamos con el mismo problema, iba a resurgir de esta manera y los municipios, los gobernantes, los países, llámelo como usted quiera, iban a empezar como a demostrar esa capacidad financiera que tenían y qué tan preparados estaban. Entonces, ahí en esos temas de corrupción es donde uno ve cuando los estados, las ciudades, los municipios, los pueblos tienen ciertas holguras financieras para poder atender este tipo de situaciones y especialmente en lo básico que es la salud y posiblemente la educación. Y ustedes lo pueden mirar ahorita en las redes sociales, donde ya nos estamos cansando de los memes que también son súper divertidos, que nos sacan un poquito como de este estrés, pero ya se siente el dolor financiero, ya se siente el impacto financiero de lo que nos está pasando. Ya vemos que nos está doliendo el bolsillo a muchos, entonces decimos, bueno, ¿y dónde está el Estado? ¿Cómo se está quedando? ¿Cómo nos va a representar? Y resulta que, como lo dije la semana pasada, todos nos cogieron con los calzones abajo. Así que otra de las cosas que estuve leyendo que me pareció muy interesante es como en ciertos países de Latinoamérica todo el aspecto de investigación y desarrollo también es lo primero que se decapita cuando se está hablando de dinero y de presupuesto. Esto lo traigo a colación por un meme que me encontré en Facebook donde está en Colombia la entidad que maneja todo el tema de investigación y desarrollo a nivel gubernamental, se llama Colciencias. Entonces hay un investigador contestando el teléfono y le dice a su equipo de trabajo, alguien que el año pasado nos quitó el 40% quiere hablar con nosotros otra vez. Entonces, hoy en día es donde los gobiernos se tienen que replantear cómo es que nosotros vamos a forjar gente en el futuro que sea capaz de ayudar a enfrentar este tipo de situaciones, porque esto no va a ser nuevo. No nos vamos a acostumbrar tampoco a vivir en estas situaciones, pero esto que estamos viviendo hoy es algo que vamos a vivir con cierta regularidad por la forma en que viene cambiando el planeta, los seres humanos y por muchísimas cosas que se dan dentro de lo que llamamos universo, pero esto no podemos decir que va a pasar y que esto no va a volver a ocurrir, no. Esto que está sucediendo nos va a dejar una lección enorme, enorme, y de ahí
ustedes pueden utilizar un sistema que se llama root causes, que es como decir las causas de los problemas o las raíces de los problemas, para analizar este tipo de situaciones, y se van a dar cuenta que nosotros somos expertos en solucionar las consecuencias y nunca atacar los problemas en la vida personal y en la vida corporativa. Y es por eso que los gobiernos hoy en día se ven a gatas, y por eso entre más corrupción haya, más desnudo se va a quedar el gobierno afrontando este problema, porque ahí es donde se va a ver la gestión. La gestión no se ve cuando hacen el alumbrado público, no lo hacen cuando hay fiesta, no lo hacen cuando es diciembre, ni el día del trabajo. Aquí, en esta situación, es donde se va a ver que la carencia de recursos va a impactar a la gente. ¿Por qué? Y al gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya la gente no puede producir, cuando las compañías ya no pueden pagar los salarios, cuando ya las compañías no pueden pagar la seguridad social de los empleados, cuando es que ya las personas que no reciben salario no pueden comprar, pues la economía se estanca. Y si la economía se estanca, pues los países llegan a unos puntos de inflexión bastante tremendos. O sea, se estanca la economía. O sea, ya no hay esa maquinaria tan pesada, paquidérmica, es bien difícil volverla a arrancar. Entonces eso se puede demorar en un país organizado de 1 a 2 años, pero en un país con problemas se puede quedar toda la vida. Entonces, la corrupción ahorita ya no la estamos viendo como que, es que el alcalde de un municipio le dio la contratación a un primo, a una prima, y entonces ahí también había conflicto de intereses y se llevó una platica. No, ya eso trascendió, eso ya pasó todas las barreras. En este momento lo que estamos viendo es que como en ciertas ciudades, países, estados, departamentos, la corrupción se comió los recursos, el gobierno en este momento está prácticamente desnudo, porque como el gobierno vive es de lo que le pagan las personas, de los tributos, y ya la economía se estancó o se va a estancar por unos meses, pues ya no va a haber tributos y no pueden obligar a la gente, porque es que constitucionalmente no se puede obligar a la gente a lo que no se puede hacer, es imposible. Entonces aquí es donde lo vamos a ver y lo vamos a notar. Personalmente, yo lo veo, o sea, yo trabajo acá, yo continúo con mi empleo, pero yo tengo mi familia en Colombia y pues hay que apoyarlos, pero yo sé que en el término de 3, 4 meses la situación va a cambiar completamente. Ese mapa de riesgos del que vamos a hablar en un momentico va a cambiar, y esto no es un tema de fraude, pero esto es un tema que cuando ya la corrupción, digamos, brincó en toda su altura, ahí es donde los gobernantes van a decir, uy, aquí sí lo sentimos, porque ya no hay quien alimente esa maquinaria paquidérmica llamada Estado, llamado gobierno, llamado municipio, que le va a brindar todos los recursos para que allá sigan haciendo fiesta. Pero bueno, aquí vamos. Yo pienso que, vuelvo e insisto, la gente llama esto una crisis, yo lo llamo que esto es la oportunidad, esto es un movimiento de oportunidad para muchos. De aquí tenemos que aprender algo, y de acá ya no somos los mismos desde que iniciamos este proceso, estemos o no estemos en cuarentena, de acá tenemos que aprender. Nos cambiaron el mapa de riesgos totalmente. Pues antes hablábamos de mínimo 4 factores de riesgos, que ya los habíamos mencionado también, que era el producto, el canal, el servicio, el producto, la contraparte. Hoy en día eso ya quedó totalmente replanteado. El mapa de riesgos en este momento es totalmente diferente. Así que los que volvamos a la oficina dentro de un mes o cuando nos dejen entrar de nuevo, hay que volver si no hay un plan de contingencia y de continuidad del negocio, pues nos toca crearlo y pensar en cómo nosotros vamos a determinar los riesgos, porque hoy en día ya son muy distintos. Quiero hacer colación a algo que encontré también del Foro Económico Mundial, que es súper interesante, porque voy a abrir aquí. Voy a postear también un artículo de Juan Pablo Rodríguez y René, que me pareció excelente, y también hace colación acerca del Foro Económico
Mundial, donde ellos hablaban de los 10 riesgos principales y sus impactos en los negocios. Entonces vienen 2016, 2017, 18, 19 y 20, y resulta que dentro de esos 10 riesgos más importantes con un alto impacto, pues estaba en el 2016 la propagación de enfermedades infectocontagiosas, el 2018 la propagación de enfermedades infectocontagiosas, en el 2019 igual, y en el 2020 enfermedades infecciosas. Así que hoy en día ya eso tiene que estar en ese mapa de riesgos. Pero es que yo solamente elaboro zapatos, yo soy una persona que solamente fabrica chaquetas, yo no tengo nada que ver porque lo único que yo hago son extintores. Pues le cuento que ahí dentro de todo ese mapa de riesgos hay que incluir, no importa qué tan pequeña sea su organización o incluso los negocios propios, nosotros como asesores independientes, nosotros cómo vamos a incluir este tipo de situaciones en nuestro mapa de riesgos. Para las personas que aún no conocen los 10 riesgos principales en términos de impacto para el 2020, entonces los voy a enumerar del 1 al 10. Entonces está el fracaso de la acción climática, armas de destrucción masiva, que eso también está contemplado en las 40 recomendaciones del Gafi. Así que esas 40 recomendaciones no solo hablan de lavado de dinero, sino financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Pérdida de la biodiversidad, entonces ahí también estamos bien pegaditos con el tema de la minería ilegal y pues todo este tema ilegal de la destrucción del suelo y de subsuelo. Eventos climáticos extremos, entonces hablemos de los huracanes, de los ciclones, de los typhoons, de todas estas, de estos eventos climáticos que pues arrasan con ciudades. Piensen, por ejemplo, en Puerto Rico en el año 2017 y después hubo otro evento muy similar. Todavía creo que en el 2005, 2007, ofrezco disculpas si no me acuerdo, en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, también el huracán Katrina, que fue un evento catastrófico. Así que eso hace parte del mapa de riesgos. Las crisis de agua, desglose de información crítica de infraestructura. Entonces aquí es donde se cuentan los secretos, las patentes, desastres naturales, los ciberataques, que eso vamos a hablar en 2 minutos, los ciberataques y desastres provocados por el hombre, y el último es enfermedades infecciosas. Así que bienvenidos al maravilloso mundo de los riesgos, porque ya es bien diferente. Así que las personas que en este momento están aprovechando el tiempo para estudiar de este tema, para volverse bien, vamos a decir que expertos o bien conocedores sobre los mapas de riesgos, respuestas a crisis, continuidad del negocio, esas son las personas que van a dar el salto grande en sus carreras. Yo los invito a que lo estudien, yo los invito a que ustedes estaban buscando una oportunidad de mejora en su vida laboral, una oportunidad de mejora de hacer algo diferente. Aquí lo tiene, el universo se la trajo. Así que dedíquese a estudiar ese tema, y si hay un diplomado, hay una especialización, pues arranque y estúdiela, porque esto ya vimos que no solo lo que está pasando con el coronavirus es algo nuevo. Piense en un desastre natural, piense en un derrumbe, piense en algo, por ejemplo, en un aguacero tan extremo donde el techo de una casa colapse. Piense, por ejemplo, en una negación o inundación. Puede que eso no lo tenga el Foro Económico Mundial contemplado a nivel de un municipio o un pueblo de nosotros en Latinoamérica, pero eso hace parte del manejo de la continuidad del negocio y las respuestas a las crisis. El top 5 de los fraudes de la semana. Les cuento. Bueno, vamos a ver quién está conectado. María, muchas gracias por estar aquí. Nos escribe de Venezuela. Gracias, Luis. Ramiro, gracias, Ramiro. En efecto, el mundo se tiene que reinventar.
Y en este reinvento los recursos para la atención a la emergencia de la pandemia corren gran peligro. Siempre han estado en peligro, para mí siempre han estado en peligro. Es que nadie se imaginaba, vea, si antes un municipio, y lo digo por experiencia propia en mi país, si antes un municipio se quedaba corto atendiendo un parto, se quedaba corto atendiendo los hipertensos, que son enfermedades crónicas, donde ni siquiera pueden atender una cirugía pequeña. Dígame en este momento. Por eso la cantaleta o la forma de hacer las cosas es cuidarse en casa, porque si todos salimos van a colapsar los hospitales, no va a haber quien los atiende. Si en buenos hospitales no hay, están en este momento congestionados, dígame los hospitales donde no tienen infraestructura. Entonces, aquí en ese tema es donde, en el tema de corrupción pública, es donde los gobiernos hoy la están viendo bien negra. ¿Por qué? Porque ellos nunca pensaron que hoy esos recursos que se mecatearon, que se festearon, que salieron a la calle y se los repartieron, hoy los iba a dejar en la calle y hoy no tienen con qué responder. Pues posiblemente a la señora que iba a tener su par de mellizos no la pudieron atender en el pueblo y le tocó mandar al hospital de tercer nivel a otro municipio y de pronto le fueron sacando el cuerpo a la gente pues que tenía ciertas enfermedades, pero hoy cuando en un municipio ya dicen es que hay 7 contagiados, hay 20 y se puede esparcir, el municipio no tiene toda esa infraestructura para atenderlo y ahí es donde dice, ¿por qué se me catearon los recursos? Gracias, José Apolinar desde Cúcuta, Luz Blanco, gracias, Marcia desde Guatemala, yo sé que hay más gente que nos está viendo, pero se me pasaron los... Gracias, Moisés, por estar aquí, muy amable. Sé que Iván Rafael nos está viendo desde Venezuela también. El top 5 de los fraudes de la semana. Voy a tratar de mantener ese pedacito de la cápsula también. ¿Cómo les parece? Pues que todo el mundo con esta interconectividad, con estas ganas de vernos a través de las redes sociales, pues hemos acudido a diferentes opciones. Entonces, tenemos Zoom y tenemos otra cantidad de recursos que nos ayudan a hacer esta comunicación en vivo. Pues les cuento que todos estábamos muy felices con Zoom, pero resulta que no se estaban tomando las medidas para prevenir los ciberataques a través de este tipo de herramientas y no solamente Zoom. Como yo les expliqué la semana pasada, los scammers y los hackers están de fiesta. ¿Por qué? En este momento lo que más se añora, lo que más necesitamos, lo que más en este momento estamos cuidando es el internet y la forma de comunicarnos, sea porque estamos trabajando desde casa o sea porque tenemos que cuidar a la mamá, hablar con el abuelito, mirar si los hijos están bien. Entonces para nosotros en este momento la comunicación se volvió como el diamante, o sea, lo que más tenemos que cuidar. Incluso yo pensaría que más que la comida si yo necesito trabajar de casa necesito estar conectada. Ahorita, antes de empezar las cápsulas, se me desconectó el internet, yo no sé, 10, 12 minutos. Obviamente yo estaba trabajando. Casi yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que terminar este correo, yo necesito mandar esto. Y precisamente las cosas pasan en medio de los incendios. Y lo hablo del incendio porque había que resolver una cosa ya. Pues infortunadamente no puedo resolver en ese momento y ahí entendí, yo dije, bueno, yo no había tenido problemas de internet hasta el momento y ahí dije, Dios, por eso es tan importante que nos cuidemos porque no sabemos nosotros usando estas plataformas qué nos está llegando. Las quejas de Zoom, ¿cuáles han sido? Ha sido hackeado, parece que a través de los links de Zoom, porque pues le tenemos que dar clic a un link para poder bajar la plataforma o pegarnos o activarla, lo que sea.
Parece que ahí viene atrás, por detrás está enmascarado algo, no sé, parece que es un phishing también. Entonces, no solo Zoom, no le estoy haciendo ningún tipo de propaganda, sino, hey, en este momento que nos tenemos que conectar en estos temas de conectividad, todas estas herramientas que llegan, ahí hay algo que está enmascarado y que debemos cuidarnos. El segundo, siguen las falsas promesas de ayudar a la gente con dinero. Aquí pues el gobierno determinó cierta cantidad de dinero para las familias por una sola vez. Tienen una metodología para darles dinero a las personas, en fin, eso tiene toda una estrategia de distribución, una logística muy interesante. Pero pues como los scammers están de fiesta, no demoran en salir a contar que eso mismo lo van a hacer en México, o que lo van a hacer en Perú, o que lo van a hacer en otras ciudades. Personalmente yo no sé si otros países lo van a hacer, pero los scammers tienen esa facilidad en enredar a la gente. Entonces, claro, en esa falsa promesa lo que van a hacer es enviar correos para que la gente lo reciba, y van a invitar a la gente que a través de un link pues aplique a recibir esas ayudas. Y si no lo van a hacer a través del gobierno, por ejemplo, pues lo están haciendo a través de entidades privadas. Entonces, por ejemplo, una fundación que ayuda a madres cabezas de familia, y casualmente yo soy madre cabeza de familia, me llega el correo y me van a decir, me van a dar $500. Adivinen qué, pues yo aplico. Pero resulta que aplicando, pues dándole clic a ese link, ahí es donde va a haber el phishing o va a haber pues, la implantación de los virus. La tercera son las llamadas para también con esta estrategia para solicitar los datos personales para inscripciones, y esto lo está sufriendo mucho la población más vulnerable, que son los ancianos. Pues ellos ahora están felices, muchos de los ancianos hoy en día tienen sus tablets, tienen sus computadores, herramientas muy sencillas para que ellos puedan ser contactados por sus familiares, pero todavía son muy de la vieja escuela de recibir la llamada. Entonces el scammer está de fiesta llamándolos, diciéndole nosotros le vamos a consignar, somos una entidad que hace esto y esto para las personas mayores, y pues el anciano en su cuento de poder ayudar o que necesita el dinero, pues da la información. El otro fraude es las compras fantasmas. Ya no es el empleado fantasma, sino las compras fantasmas. Yo les expliqué la semana pasada que la gente con ideas se crea una website es bien similar a una, como decir la de Walmart, un ejemplo, y lo que hacen es hacerla bien parecida. Entonces la gente va, solicita el domicilio y paga y se queda pendiente. Es más, puede que ni siquiera alcance a registrarse en la compra, pero el mero hecho ya de escribir la tarjeta de crédito, los 3 dígitos que tiene por detrás, y muchas veces le pedirá la clave, ahí en la grilla de pagos, esa es la información que están capturando. Es más, puede que ni siquiera le llegue el domicilio, o sea, que ni siquiera la tarjeta se vea afectada con la compra, pero el mero hecho de escribir la información ya les está dando esos datos. Ya son del scammer. Acuérdense que una tarjeta de crédito puede venderse en el underground, en la dark web, por $2 o $3 cada dato, dependiendo, y si es una tarjeta de crédito de las interesantes, pues puede costar entre 15 y $20 los datos de esas tarjetas, porque con eso pues ya hacen clonaciones y hacen fraude. Y el último ítem que tengo yo aquí en mi top 5 de fraudes de la semana es, pues yo lo determiné en estados de soledad. Cualquier scammer sirve. Mucha gente en este momento está utilizando las redes sociales porque pues están solos, solas, están en procesos de divorcio, de separación, porque los que tenían novio no pueden estar con ellos, o por los que tenían una relación paralela no pueden estar ahí, entonces la otra persona ve pues que no se puede, en fin. No me voy a meter en ese tipo de baile porque no me corresponde,
pero lo que sí sé es que en este momento es un momento muy álgido para las personas que están relativamente solas, que no tienen una pareja. Entonces, como tienen un poquito más de tiempo, están incursionando en las redes sociales o están metiéndose en las redes sociales porque ahora tienen más tiempo de responder a los correos, hablar por teléfono. Entonces, los scammers están de fiesta otra vez. Ellos ahí ven que hay una oportunidad inmensa, inmensa, inmensa de negocio para poder capturar personas, lo que llamamos de sweetheart scammer, que es ya atraer a esas personas y empezar a pedir dinero. Así que bueno, aquí me despido con ustedes. Muchas gracias. Misael, muchas gracias por conectarse. Misael nos dice, cada vez existe una mayor vulnerabilidad al riesgo. En consecuencia, debemos dar nuevos controles que los mitiguen. Estamos de acuerdo. El perpetrador de fraudes y delitos no se detiene. Busquemos formas para ir a un paso adelante en ellos. Un saludo desde Montería, Colombia. Mire, nosotros creemos que los perpetradores duermen, que van a misa, y no estoy hablando de religión, que porque ahorita es en Semana Santa, entonces el Viernes Santo ellos no van a hacer fechorías, que ellos tienen corazón, que ellos son humildes. Mire, un perpetrador tiene un ego increíble. A mí me encanta hablar de este tema porque es parte como el conocimiento del ser humano. Y yo no soy psicóloga, pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con un perpetrador, puede ser el más humilde, puede ser el más alzado, lo que ustedes quieran, siempre hay un ego ahí gigante. Los perpetradores no descansan, ellos trabajan 7x24. Puede ser un perpetrador o un abusador o puede ser la industria criminal como tal. Para mí todos son criminales, para mí todos pertenecen a la industria criminal, pero ellos no descansan. Puede ser que el abusador o el perpetrador de su compañía, que solamente sea uno, vamos a pensar que no hay colusión, que solamente es uno, y lleva robando hace 18 meses, un ejemplo, y está ahí solito, trabajando en su cuento y trabajando en la compañía. Puede que a nadie le cuente o a alguien le cuente qué es lo que está haciendo. Esa persona no descansa, y no descansa no porque esté robando las 24 horas al día, no, porque todo el tiempo está en función de ese fraude. Entonces, esa persona cuando ya se acostumbró a sacar de la compañía, primero tiene que cubrir ese fraude, pues es el cover-up, es cómo hace para tener la doble contabilidad de algo, de manejar la cartera con dobles asientos, en fin, de cubrirlo. Pero también, como tiene que pensar en eso, también tiene que pensar en cómo va a sacar más dinero sin que la empresa se dé cuenta. Entonces ellos no descansan, ellos se obsesionan, todo el tiempo están pensando en eso, están soñando con eso, todo el fin de semana son creando estrategias, o sea que eso no descansa. Puede que usted sea capaz de desconectarse de su trabajo y decir, ay, yo no quiero hoy leer correos, yo no quiero hoy atender el computador, y deja el celular de la oficina en la cartera y dice, lo prendo el lunes a las 6 de la mañana. El perpetrador no hace eso. El perpetrador no lo hace. Es 7x24. Y si ya hablamos de la industria criminal, yo en estos días por la noche me encontré un video súper interesante de los scammers. Recuerdan que les hablé del Boiler Room, que es como un call center, el call center con 70, 100 personas, la que sea, con unos cubículos pequeñitos, y están ahí todo el tiempo, 7x24, llamando a sus víctimas. Entonces, dentro de sus víctimas está el sweetheart scammer, o sea, la enamorada o el enamorado que cree que encontró el amor de su vida, como está el ancianito que necesita la activación de un antivirus, como está por allá una señora que cree que se le dañó la licencia de Microsoft, todo ese tipo de situaciones que los scammers crean. Entonces, ahí todo eso es una industria criminal.
sea porque sea una sola persona o sea porque estemos hablando de un grupo de scammers en un boiler room. Bueno, aquí me despido. Yo pienso que hoy hablamos muchísimo. A los que no alcancé a saludar, ok, gracias Luz por estar aquí, Marcia, Juliana desde Colombia, Gustavo, los riesgos siempre han sido mal comprendidos, por lo cual no son identificados. Ay, gracias Gustavo por esa apreciación. Ay, sí, mal comprendidos. Lo voy a tener presente. Si no le molesta, voy a robarme ese término. Los riesgos siempre han sido mal comprendidos. Saludos desde Guate, Estuardo. Jenny, muchas gracias por estar aquí. Jenny Díaz desde Colombia. Desde México está Ludi. Gabriel Gómez desde República Dominicana. Y José Apolinar nos dice que ante la situación de salud contamos con los medios de comunicación. ¿Cómo sería un panorama de aislamiento sin estos medios? Bueno, piensen qué estuviese pasado cuando no tenemos el Internet, cuando no tenemos los recursos que tenemos ahora. Por eso comparar esta situación con lo que viene, con lo que pasó hace 100 años o lo que pasó hace 7 años o lo que pasó hace 2 años, es muy distinto porque los recursos han cambiado. Me despido de ustedes, muchísimas gracias, nos vemos, por favor quédate en casa, cuídate de tu familia, ¿qué está haciendo hoy por usted? ¿Se acuerdan lo que yo les decía antes de la pandemia? ¿Cómo está agregando valor? Se lo vuelvo a preguntar, ¿cómo le está agregando valor usted a su vida hoy? Cuando termine esto, ¿usted cómo va a salir? ¿Va a salir con un conocimiento diferente, con una experiencia distinta? ¿O simplemente está esperando que el universo vuelva a cambiar a ver si usted decide moverse un poquito más? Muchas gracias a todos, nos vemos la semana entrante y les voy a dejar aquí un par de cositas que encontré para que las disfruten. Nos vemos, chao, gracias.